un poquito más sobre las mioquinas. ¿Se acuerdan que las mioquinas eran esperen que no lo grabé. Bueno, no grabé. Recording in progress. Bueno, entonces, bienvenidos, nueva clase número 4 ya, de Anatomía y Fisiología de la Licenciatura de Alto Rendimiento de la Universidad de Loma de Zamora. La clase pasada habíamos empezado a hablar sobre las mioquinas, ¿sí? Habíamos hablado un poquito sobre la implicancia que tenía las mioquinas sobre el ejercicio físico y fundamentalmente como proceso de adaptación y de comunicación autócrina y parácrina para con las adaptaciones a largo plazo, digamos, de la actividad física, de la actividad. Habíamos hablado de algunas cosas que mejoraban los procesos metabólicos, la biogénesis mitocondrial, mejoraba los aspectos relacionados con el tema de con el tema de la hipertrofia muscular o el trofismo muscular. Después, cuando hablemos propiamente de hipertrofia, vamos a hablar también de la biogénesis ribosomal, o sea, la formación de nuevos ribosomas, la activación de las células satélites. O sea, es un elemento vital y principal de respuesta asociado a los procesos adaptativos a largo plazo del músculo, obviamente, y del sistema sistémico. ¿Por qué? Porque se encontraban que esas mioquinas liberadas, o actualmente también llamadas ejercinas, liberadas al torrente sanguíneo, producto de la contracción muscular y de la carga de entrenamiento realizada, terminaba generando un incremento en la comunicación del músculo con diferentes órganos, ¿no? Buscando una mejoría a nivel sistémico como una unidad funcional. Y a eso habría que sumarle, aparte del proceso de señalización intracelular, del proceso de señalización autócrina y de señalización parácrina, hay que sumarle el endocrino. Que el endocrino, dentro de todo, ya lo tienen medio sabido, por lo menos medianamente sabido lo deben tener, porque lo tuvieron seguramente en el profesorado, ¿no? Es un sistema que bastante se analiza dentro del profesorado, en cátedras de fisiología, un poquito más, un poquito menos, según el instituto o el docente que les haya tocado y el tiempo que haya tenido para dar los contenidos, pero en líneas generales se lo ve al sistema endocrino mucho más que el sistema autócrino y parácrino, ¿sí? Siempre tener en cuenta que las hormonas son mensajeros químicos, ¿no? Y participan en muchas funciones, pero principalmente funciones de regulación, tanto sea el proceso de crecimiento, por eso tan importante en la etapa infanto-juvenil, el desarrollo de las funciones fisiológicas y la reproducción, el metabolismo, la regulación del metabolismo, la hidratación o el reajuste del equilibrio hidromineral, los ajustes cardiovasculares con relación al aumento de la frecuencia, el aumento de la fuerza de contracción, el aumento de la presión arterial, la respuesta del sistema inmunológico hacia el ejercicio, en donde ahí conviven, digamos, directamente con las citoquinas, y la reactividad a los agentes estresores, tanto sea agentes estresores psicológicos como agentes estresores biológicos, digamos, de estrés mecánico, ¿no? Uno de los agentes estresores principales es el cortisol, ¿sí? También relacionado el cortisol con el ciclo circadiano de estado de alerta, digamos, o de somnolencia, ¿sí? Con la melatonina, que después le vamos a dedicar una clase a la cronobiología y a la implicancia que tiene la regulación del sueño, la implicancia del sueño en el proceso adaptativo y las distintas formas de cuantificar o valorar el estado de somnolencia y el nivel de calidad y cantidad de sueño, que lo vamos a ver como parámetro de control diario de carga, ¿no? Una hormona, como dijimos, es una sustancia química que actúa como mensajero, ¿sí? Y actúa sobre células específicas. ¿Por qué actúa sobre células específicas? Porque esas células tienen receptores. Entonces, solamente funcionan dentro de ese receptor, viéndose a ese receptor. Y esos receptores pueden estar en la periferia, o sea, en la membrana de la célula, o pueden estar dentro de la célula, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos receptores a nivel de la superficie celular, y esos receptores principalmente son porque la molécula, o sea, la hormona, es hidrofóbica, o sea, no ingresa hacia o no atraviesa, digamos, la membrana plasmática. Entonces, al ser hidrofóbica, suele ser hidrofílica, o sea, le gusta el agua. Entonces, se suele unir con algún receptor de superficie celular, que son proteínas, en definitiva. Y el otro
tipo de receptores son los que están adentro de la célula. Y muchas veces adentro de la célula se ubican dentro del núcleo. O sea que tienen una relación prácticamente directa con los factores de transcripción o la activación de los factores de transcripción del ADN para favorecer el proceso básicamente de transcripción del ADN y la síntesis de proteínas. ¿Sí? Todas esas hormonas que son de origen esteroideo, o sea que son derivadas de las grasas, como son hidrofóbicas, viajan en la sangre, que es un medio líquido, viajan en la sangre principalmente unidas a una proteína. Entonces, esa proteína transportadora, ¿no?, lleva a las hormonas de un lugar al otro. Pero solamente aquella hormona que se desliga de su transportador, o sea que es una hormona libre, es la que en definitiva cumple la función, ¿no?, que va a ser la que sea biológicamente activa. Es biológicamente activa cuando deja la proteína que lo transporta e ingresa a la célula. Y como son liposolubles esas hormonas, porque son derivadas de las grasas, tranquilamente atraviesan la membrana y van directamente a cumplir su función con el receptor que suele estar dentro del núcleo, ¿sí? Y favorecer la activación de los factores de transcripción, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hacemos actividad física, que es lo que a nosotros nos interesa? Obviamente, cuando hacemos actividad física, generamos ruptura de la homeostasis, generamos esta alostasis, y eso lo que genera es un sistema de reacción. Ese sistema de reacción, para recuperar la homeostasis, tiene dos formas. Un sistema más rápido, que es el sistema nervioso, y un sistema más lento, que es el sistema endocrino, ¿no? Nosotros ahora vamos a hablar más que nada del sistema endocrino. Tres cosas importantes dentro del ejercicio del sistema endocrino: regular el equilibrio hidromineral, el aumento de la masa muscular y las adaptaciones metabólicas con vistas a favorecer el proceso de mantenimiento, digamos, tanto sea de las reservas energéticas, que es el nombre que recibe la supercompensación. Recordemos que los procesos adaptativos a largo plazo llevan dos conceptos: el de adaptación vinculado a la reconstrucción de la célula, reconstrucción adaptativa, que está vinculada a la síntesis de proteínas, y el otro que es el de supercompensación. Pero la supercompensación está relacionada principalmente a la reserva de nutrientes. Entonces, cuando vos aumentás las reservas de glucógeno muscular, estamos hablando de que hay una supercompensación de glucógeno. Pero cuando aumentás la cantidad de miofibrillas y por lo tanto de fibras de contracción, o sea, de miofilamentos derivados de la contracción, estamos hablando de una reconstrucción adaptativa, ¿sí? Dentro de la parte del suministro de energía, bueno, lo que les estaba diciendo, lo que hace es potenciar un poquito esto de la cantidad de ATP que vos tenés que resintetizar constantemente a partir de los sistemas energéticos, ¿sí? Las acciones hormonales van a buscar conservar el medio interno, o sea, nuestra homeostasis, van a buscar la producción, el almacenamiento y la utilización de energía, o sea, te favorecen tanto la lipólisis, la glucólisis, como a su vez te favorecen la formación de glucógeno, ¿no?, o te favorecen la capacidad del músculo de limitar un poco la utilización de glucosa, o derivar esa glucólisis, derivarla hacia la producción de otras sustancias químicas, ¿no? Entonces, te permite producir energía, pero también te permite almacenar energía, dependiendo qué grupo hormonal va a ser estimulado, básicamente por la carga de trabajo que tiene que asimilar el sujeto. Adaptación a situaciones de estrés, obviamente, de estrés psicológico o de estrés biológico, crecimiento y desarrollo de los tejidos, apuntado principalmente a la hormona del crecimiento, a la insulina, al factor de crecimiento insulínico, o apuntado obviamente a la testosterona, a los estrógenos y a la progesterona, que son los que brindan los caracteres sexuales secundarios y la capacidad de reproducción, y en el caso de la mujer, la regulación del ciclo menstrual a lo largo de la etapa fértil, digamos, del sexo femenino. Profe, Dale, pregunta. ¿Qué tipo de estrés activa el sistema endocrino? Todo lo que vimos antes. Estrés ¿Cuál de los cuatro? Estrés térmico, eléctrico, químico y metabólico. Y psicológico. Lo que pasa es que los aspectos psicológicos se los dejo ahí a Molaro para que los hable él. Pero los aspectos psicológicos influyen directamente
sobre el sistema hormonal. ¿Por qué? Porque después lo vamos a ver cuando hablemos del sistema nervioso. Hay una parte de nuestro sistema nervioso que se llama sistema límbico. Ese sistema límbico está relacionado con el hipotálamo. El hipotálamo es una región del diencéfalo de nuestro sistema nervioso central que no solamente está vinculado con el sistema límbico, sino también con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y el sistema límbico lo que hace es regular nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestros aprendizajes. Entonces, nuestros estados emocionales y nuestros aspectos psicológicos, en donde el aspecto social también está íntimamente relacionado, genera activaciones de cada parte de nuestro sistema límbico. Y ese sistema límbico, que regula las emociones, está relacionado directamente con el sistema autónomo, tanto sea con el simpático, que lo deben conocer, con el parasimpático y con el sistema autónomo entérico. El sistema entérico es el que regula la digestión. Por eso muchas veces la gente dice, ay, no, estoy muy estresado, estoy muy tenso, no puedo comer nada, tengo un nudo en el estómago, ¿eh? Eso es por la relación directa que tiene nuestro sistema digestivo con nuestro sistema nervioso central, ¿eh? Ustedes piensen que la función principal que tiene nuestro sistema nervioso es mantenernos vivos, o sea, la supervivencia de la especie y la reproducción de la especie. Esas son las dos funciones vitales que tiene. Y para hacer eso, confeccionó todas las demás acciones que realiza. Y no hay nada más importante para nuestro organismo que alimentarse. Entonces, una parte del sistema nervioso autónomo está ligada predominantemente y solito, tiene una parte sola del sistema nervioso central, del autónomo, perdón, el aparato digestivo. Entonces, diferentes situaciones o agentes estresores, tanto sea biológicos como psicológicos, puede despertar la acción de las acciones hormonales. ¿Qué otros factores, pero ya dentro del ejercicio, digamos, influyen en la respuesta al ejercicio? Bueno, la intensidad. La intensidad es uno de los factores de la magnitud de la carga, probablemente más significativos a la hora de generar un despegue hormonal, una activación hormonal. Básicamente porque la intensidad lo que hace es probarle la tasa de producción de ATP por unidad de tiempo a la célula. Entonces, cuanta más intensidad vos hagas en el ejercicio, más fuerza vas a necesitar aplicar. Al aplicar más fuerza, vos necesitas más energía por unidad de tiempo. Por lo tanto, el gasto energético va a tender a ser mayor y la resíntesis de energía va a tener que ser mayor. Entonces va a modificarse qué sistema energético va a predominar por sobre otros. Y en función a qué sistema energético predomine es la respuesta hormonal que va a terminar siendo activada. El otro es la duración, que son los dos parámetros principales a la hora de cuantificar la carga de trabajo vinculada con la respuesta hormonal. La duración es muy importante en relación a mantener la glucemia, ¿no? Que no decaiga, digamos, la glucemia, y la osmolaridad plasmática, que está relacionado con el equilibrio hidromineral. Cuanta mayor durabilidad tenga el ejercicio, más tendencia a perder líquido vas a tener. Ya sea porque el líquido del plasma va a ingresar a la célula muscular o a las células, o ya sea porque el líquido del plasma va a ser ultrafiltrado en las glándulas sudoríparas para fabricar sudor y permitir que ese sudor sea secretado, digamos, por los poros de la piel y permita el enfriamiento del cuerpo. La cuestión es que la cantidad de líquido y la cantidad de minerales de la sangre se va a ver afectada. Entonces, tu sistema hormonal va a tener que empezar a regular la cantidad de líquidos en el cuerpo. Otro, obviamente, es la temperatura. A mayor temperatura va a pasar algo parecido, mayor temperatura, mayor aumento de sudoración, mayor aumento de sudoración, mayor pérdida de líquido, ¿no? Y a menor temperatura, yo tengo que fabricar calor. Entonces mi organismo va a buscar hormonas que aumenten la activación metabólica. Una de ellas sería las hormonas tiroides, ¿no? La altura, ¿no? La altura que va a terminar generando hipoxia. O la hipoxia misma. Debe ser una persona que tenga problemas ventilatorios, bueno, probablemente termine generando una hipoxemia, o sea, una disminución de oxígeno en la sangre. O la misma altura. La altura, el problema principal que tiene es que la presión parcial de oxígeno
es más baja que a nivel del mar. ¿Sí? Entonces, al tener menos diferencia en cuanto a la presión parcial de oxígeno, difunde menos oxígeno hacia el plasma. Por lo tanto, se satura menos la hemoglobina y por lo tanto a las células le va a llegar menos oxígeno. Eso igual después lo vamos a ver cuando hablemos de respiratorio. Estrés, bueno, ya lo estuvimos hablando, el estrés tanto psicológico como el estrés biológico. Acá en esta instancia específica, en esta filmina, está puesto más como el estrés psicológico. El estrés psicológico es un gran activador de una hormona que se llama cortisol. El cortisol es, tradicionalmente, coloquialmente, se le dice la hormona del estrés, ¿no? Y tiene relaciones muy fuertes en contraposición en algunos órganos, como el músculo, para favorecer el proceso de anabolismo muscular. Entonces lo que hace el cortisol es frenar el anabolismo muscular, ¿no? Aparte de un montón de otros procesos que vamos viendo ahora en un ratito. Obviamente la dieta, en función a lo que uno ingiere y la calidad de la alimentación que uno ingiere, las respuestas hormonales van a ser diferentes. Las principales que van a fluctuar van a ser el eje insulina-glucagón. Cuando uno ingiere una alimentación rica en hidrato de carbono, de hidratos de carbono simples o muy procesados, que rápidamente son vertidos a la sangre por parte del hígado, el problema que tenés es que te aumenta la glicemia de golpe. Y se sabe que hay en la población general un 25% de personas que tienen una respuesta insulínica a los hidratos de carbono leve. Eso significa que cuando aumentan los hidratos de carbono de golpe, o sea, la glucemia de golpe, no se le dispara tanto la insulina. Hay otro 25% de las personas que es al revés, que apenas le empiezan a aumentar los niveles de insulina, que apenas le empiezan a aumentar los niveles de glucemia, se le dispara la insulina. Y después está el 50% del medio, en donde tiene una regulación normal. Pero se sabe que la insulina no es solamente sensible a los hidratos de carbono, como la glucemia, como la glucosa, sino también a los aminoácidos. Y también regula el metabolismo de las grasas. Entonces, la alimentación que nosotros incorporemos también va a generar una respuesta desde el punto de vista hormonal. Más allá de todas las hormonas que son secretadas por el aparato digestivo hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Y después las influencias interhormonales. Las influencias interhormonales significa que, por lo general, las hormonas se pueden complementar o se pueden inhibir unas a otras. Por ejemplo, se sabe que los aumentos de adrenalina tienden a disminuir la acción de la insulina, pero tienden a activar la acción del glucagón, ¿no? Se sabe que los aumentos de la insulina hacen que bajen las acciones del glucagón, ¿sí? Se sabe que hay hormonas que se potencian y hormonas que se inhiben a sí mismas, ¿no? Entonces, existen constantemente influencias entre una hormona y otra hormona. Pero, en definitiva, todas van a ser activadas por diferentes respuestas vinculadas al ejercicio. Lo más importante es intensidad y duración, que es lo que más manejamos nosotros. ¿Sí? Profe, disculpe, antes que siga avanzando, estoy perdido en los tipos de estrés que genera con el ejercicio físico. Eso lo vimos en la clase anterior. Por eso, usted ha nombrado cuatro y ahora que se activan más de acuerdo al sistema, digamos. No, los cuatro los englobé en esos cuatro: el mecánico, el Claro. eléctrico, el químico, el metabólico, que es el mismo, y el térmico. Sí. Lo que le agregué ahora en la conversación es el estrés psicológico. Que bueno, el estrés psicológico, como les dije, si bien es fundamental, yo no se lo desarrollo, bueno, soy psicólogo. Entonces eso se lo dejo más a mi como largo. Pero tengan en cuenta que el estrés psicológico es un elemento esencial a la hora de generar o potenciar adaptaciones en el cuerpo o frenar adaptaciones en el cuerpo, principalmente por la activación del eje del cortisol. ¿Sí? Bueno, ¿qué fases de secreción hormonal tenemos vinculada al ejercicio? Estamos hablando, ¿no?
siempre hay una fase inmediata y después tenemos una fase de mayor tiempo, o sea, tardía. La fase inmediata arranca con los impulsos motores y musculares vinculados a la acción. Y eso genera incremento de la activación del eje simpático-adrenal. O sea, la respuesta del sistema nervioso simpático autonómico y la respuesta de la glándula suprarrenal, ¿no? Simpático, adrenal. ¿Bien? Y a eso se le suma las hormonas de una de las principales glándulas del sistema nervioso, del sistema endocrino, que son las hormonas hipofisiales. ¿No? Depende del libro o del tutor que haya tomado el profe de ustedes que les haya dado en el profesorado, se le puede decir hipófisis o glándula pituitaria. Es la misma, es exactamente la misma, ¿no? Entonces, eso van a ser los primeros elementos a los cuales el cuerpo va a estimular para favorecer el proceso de acción hormonal. ¿Sí? Y eso lo que va a hacer es activar o inhibir las otras glándulas endócrinas. Después tenemos una fase más tardía, pero esa fase más tardía va a depender de la duración del trabajo. Si la duración es muy cortita, bueno, no va a haber tanta activación de esta fase tardía, pero si la duración del trabajo se sostiene durante un periodo mayor, va a haber aumento principalmente de los niveles de glucosa, o sea, conocer los niveles de glucosa a partir de información sensorial de los receptores metabólicos, en este caso de los receptores de glucosa, de la concentración entre líquido y minerales, la osmolaridad del plasma, de la presión arterial, está relacionada principalmente con el contenido de líquido, digamos, en el plasma, eso está medido por baroreceptores, y obviamente por el factor térmico de temperatura, entonces por termorreceptores. Todos esos factores van a cuantificar constantemente su variable biológica y van a emitir estímulos, tanto sea de activación como de inhibición, hacia el resto de las glándulas endócrinas. ¿Sí? Uno de los elementos principales que recibe información es el hipotálamo, ¿no? Como habíamos hablado antes. Ese hipotálamo forma parte del sistema límbico, forma parte del sistema nervioso autónomo, y acuérdense siempre que el sistema nervioso autónomo es el principal regulador de la homeostasis. Entonces, al yo perder la homeostasis producto del ejercicio físico, el sistema autónomo se va a enterar y va a tratar de hacer todo lo posible ¿para qué? Para favorecer el proceso de recuperación de la homeostasis. ¿Qué va a hacer? Primero, como respuesta aguda, simpático-adrenal, y después como respuesta a más largo plazo. Entonces, esa información que va a venir hacia el hipotálamo va a generar la secreción de sustancias activadoras o inhibidoras hacia la glándula hipófisis, ¿bien? O pituitaria. Esa hipófisis tiene dos partes, hipófisis anterior e hipófisis posterior. A la hipófisis anterior también se le dice adenohipófisis. Y la hipófisis posterior se le dice neurohipófisis. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá lo que tienen es hormona reguladora de tiroides, que es secretada en el hipotálamo. Entonces, la hormona reguladora de tiroides va a ir a la hipófisis y va a segregar en la hipófisis la hormona estimuladora de tiroides. Esa hormona estimuladora de tiroides va a ir a la tiroides y va a segregar sus hormonas, la T3 y la T4. La dopamina es una sustancia química presente en el sistema nervioso central que regula el movimiento y regula también estados emocionales. Entonces es regulada, por ejemplo, por el sistema límbico o incluso por el estrés físico o psicológico del individuo. En cambio, la dopamina lo que hace es inhibir, generar cierta inhibición sobre una hormona que se llama prolactina. Esa prolactina va a tener acción sobre la glándula mamaria, bueno, eso tanto no nos importa, y sobre el lóbulo límbico, ¿no? La hormona reguladora de gonadotropinas, ¿sí? Las gonadotropinas, todo lo que diga tropina significa que estimula, ¿eh? Estimulación de gónadas. Las gónadas serían en los varones los testículos, en las mujeres los ovarios. Entonces, las hormonas reguladoras de gonadotropina estimula
en la hipófisis anterior la secreción de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Tanto una como la otra van a ir a las gónadas correspondientes, o sea, testículos o ovarios, y en el caso de que sean mujeres, bueno, va a regular el ciclo menstrual y va a regular la ovulación. Y en el caso de los varones, va a regular la formación de testosterona. ¿Bien? Hormona liberadora de adrenocorticotropina. Esta hormona es muy dependiente del estrés psicológico y va a favorecer liberar, para que se va a cortar la reunión, de que va a liberar la hormona corticotropina, que si se llama adrenocorticotropina, es porque va a ir a la corteza, por eso córtico, suprarrenal. Y esa corteza suprarrenal va a segregar una hormona que es, en definitiva, el cortisol, ¿no? Y después tenemos otras hormonas, ¿no? Hormona reguladora de la hormona del crecimiento. Entonces va a favorecer la secreción de la hormona del crecimiento, que como su nombre lo indica, va a favorecer el crecimiento, ¿no? Principalmente el crecimiento a tejido óseo. Pero la hormona del crecimiento trabaja en sinergia con el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que es una sustancia química que vimos en el músculo, que era segregada por el estrés mecánico, el mismo músculo, pero que también la segrega el hígado. Entonces, la hormona de crecimiento puede trabajar en el aparato locomotor, principalmente en el hueso para desarrollarlo, pero también puede estimular al factor de crecimiento insulínico 1 y cuando trabajan juntas, lo que hace es favorecer el proceso de señalización o activación de la síntesis de proteínas. Esto también facilita el proceso de hipertrofia muscular. ¿Bien? Después tenemos aquellas hormonas que están más relacionadas con el metabolismo. Entonces, si yo quiero regular cómo mantener mi glucemia y cómo mantener mi activación de la degradación de los lípidos, ¿no? Entonces yo tengo hormonas que favorecen la hiperglucemia. Glucemia, acuérdense que es la cantidad de glucosa en sangre, ¿no? Hiper es aumento, entonces aumento la glucosa en sangre. Hipoglucemia es cuando bajo, ¿no? Disminución de la glucosa en sangre. Entonces, ¿qué hormonas son hiperglucemiantes? Bueno, una de las hiperglucemiantes es el cortisol, el glucagón, la adrenalina, que participa junto con el glucagón, y otra que es la noradrenalina. Entonces, estas son hormonas que aumentan la glucemia, son hiperglucemiantes. Hipoglucemiante, la más potente de todas, es la insulina. Acuérdense que la insulina es opuesta al glucagón, ¿no? La insulina lo que hace es trabajar sobre los receptores de membrana y permitir el ingreso de nutrientes al órgano, principalmente glucosa, hidrato de carbono, glucosa y aminoácidos. Y dos lugares principales donde va es en el músculo y en el tejido adiposo, en el adipocito, digamos, ¿no? Y después tengo la lipólisis. La lipólisis es la degradación de los lípidos, pero no es el consumo de los lípidos, ¿no? Ahí no hay que confundirse eso. Una cosa es la lipólisis y otra cosa es la degradación oxidativa de las grasas, ¿eh? Vos podés tener mucha lipólisis, pero no oxidar nada de grasas. La lipólisis es cuando se rompe el triglicérido, que, si se acuerdan, es la manera que tiene el cuerpo de almacenar grasas. Lo almacena en forma de triglicérido, o sea, 3 ácidos grasos y un hidrato de carbono que se llama glicerol. Entonces, cuando se juntan los 3 ácidos grasos y el glicerol, forman el triglicérido. Y eso lo hace, por ejemplo, en el tejido adiposo. Y favorece las reservas energéticas. Cuando vos necesitas disponibilidad de energía, lo que haces es romper el triglicérido y liberar los ácidos grasos. Ese proceso de liberación de los ácidos grasos a la sangre es lo que se llama la lipólisis. Otra cosa es el consumo de las grasas.
las grasas se consumen dentro de las mitocondrias con aumento de consumo de oxígeno. Y eso se da por otro proceso que se llama beta-oxidación, más toda la respiración celular, digamos, ¿no? Pero no es sinónimo la lipólisis con la beta-oxidación. La beta-oxidación la vamos a ver después en metabolismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué hormonas favorecen que aumente la cantidad de lípidos disponibles para ser utilizados, ¿no? Por ejemplo, el cortisol, la hormona del crecimiento, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Dudas? Ignacio. Entonces, la lipólisis se genera cuando hay un estrés que el cuerpo requiera sustratos para las reservas. O sea, para sustituir la glucemia, ponele, el nivel de glucógeno. Cuando vos haces un ayuno, y no incorporás hidratos de carbono, la fuente principal de energía que vos vas a tener siempre van a ser las grasas, ¿no? Porque es la forma más concentrada que el cuerpo tiene para guardar grasas. El tema es que para vos utilizar las grasas vas a necesitar tener sí o sí hidratos de carbono, porque si no, no vas a poder ingresar correctamente al ciclo de Krebs, que se da dentro de las mitocondrias. Y para eso vos necesitas o un hidrato de carbono propiamente dicho, o aminoácidos gluconeogénicos, o sea que fabriquen hidrato de carbono. Si vos no tenés un ayuno correcto, eso va a estar bajo, pero tu tasa de oxidación de grasa va a subir. Y al subir tu tasa de oxidación de grasa sin la cantidad de hidrato de carbono suficiente, vos vas a empezar a generar sustancias no de desecho, vamos a decirle que son de desecho, pero en realidad no son de desecho, que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son grupos químicos derivados de la oxidación incompleta de las grasas que no pudiste oxidar completo dentro de las mitocondrias. Y esos cuerpos cetónicos pueden utilizarse como fuente de energía, de hecho, tu sistema nervioso central los puede utilizar, los puede transformar en energía, pero el tema es que no se te tienen que aumentar mucho. Si te aumentan mucho los cuerpos cetónicos, te altera el pH interno, que eso es lo que le pasa a la gente con diabetes, que tiene lo que se llama la cetoacidosis diabética. Y si se te altera el pH del cuerpo, te tienen que mandar al hospital. Entonces no es bueno. Aumentos leves de la cetosis es normal, se la banca el cuerpo, incluso se puede hasta adaptar. Tu sistema nervioso con el tiempo se puede adaptar. Mientras se adapta la pasas mal, o sea, ves un churrasco y más que un churrasco, algo dulce y te lo querés morfar mal. O sea, la pasás mal un rato, pero una vez que ya tu organismo se adecuó, bueno, no habría tanto problema, ¿no? Decime. No, entonces cuando uno hace ayuno intermitente, o sea, se está en cetosis y utiliza eso como fuente de energía. Desconozco exactamente cómo es el ayuno intermitente, ¿no? Todo lo que sea dieta, armar una dieta o una dieta específica, eso... Bueno, pero cuando hablas de ayuno, ¿a cuántas horas te referís? Y no, un día, perdón, más de un día, 6, 8 horas. Bueno. Sin incorporar por lo menos hidrato de carbono. Está bien. Entonces, al no tener esa incorporación de hidrato de carbono, tu glucemia va a tender a bajar, porque va a depender de las reservas de glucógeno que vos tenés en el hígado. Porque las reservas de glucógeno que vos tenés en el músculo no las podés enviar a la sangre, porque te falta una enzima que no le permite llevar esa glucosa o ese glucógeno almacenado en el músculo hacia la sangre. En cambio, en el hígado sí. En el hígado vos tenés una reserva de glucógeno, pero si vos no incorporás más glucosa, va bajando. Tu sistema nervioso consume una gran cantidad de glucosa. Entonces, si vos no incorporás algún hidrato de carbono, tus reservas van a ir bajando y tu organismo va a empezar a necesitar convertir al nutriente hacia hidrato de carbono. Uno de esos es el glicerol. El glicerol que saca de los triglicéridos es un derivado, digamos, de la ruptura de la glucólisis.
misma glucólisis te da glicerol. Entonces, en el hígado se puede fabricar glucosa a partir de ese nutriente y medio compensar, pero vas a estar siempre un poco desequilibrado. Entonces, ese exceso de ese exceso de grasas que no podés consumir correctamente dentro de las mitocondrias, terminan formando estos cuerpos cetónicos. Bien. Bueno, dentro de la parte del entrenamiento de la fuerza, o sea, de los estrés mecánicos vinculados al entrenamiento de la hipertrofia muscular, aparte de la dieta y del... ¿Qué pasó? Ah, se va a cortar. ¿Cuánto falta? Menos minutos. Bueno, empezamos en el siguiente. Obviamente virtual, eso se les simplifica mucho, ¿no? Pero bueno, yo ya estoy medio podrido con esto. Y encima que se corte, peor, abajo. Bueno, a ver si me falta alguno. ¿Cuántos son? 84, vamos como 90. Bueno, Lola, el que no se sumó, que joder. No, mentira, después lo agrego. Bueno, ¿dónde estábamos? Acá. No, acá. Bueno, entonces. Sácate. Recording in Entonces, progress. seguimos con la clase. Entonces estábamos con el tema de la parte del desarrollo, digamos, de la fuerza muscular, ¿no? Entonces yo tengo que favorecer el estrés mecánico, que es el principal, o metabólico, también puede ser, pero es más que nada el estrés mecánico, el que tiende a generar mayor secreción de hormonas vinculadas al anabolismo, ¿sí? Entonces yo puedo propiciar un aumento en los procesos anabólicos o una disminución en los procesos catabólicos. Estamos hablando de las proteínas musculares, ¿no? Entonces, favorecer anabolismo y detener catabolismo, ¿sí? Esos procesos lo hacen la insulina, no de manera directa sobre la transcripción del ADN, pero sí favoreciendo la incorporación de sustancias que van a ser vitales para la síntesis de proteínas. Por ejemplo, los aminoácidos, ¿no? La hormona del crecimiento y el factor de crecimiento insulínico, estas dos hormonas, trabajando en forma sinérgica, van a propiciar un aumento en la cascada de señalización muscular que termina activando lo que habíamos hablado de la molécula de señalización que se llama mTOR, y esa mTOR 1, que es la que se va a encargar de favorecer los procesos de transcripción de la... Esperen que me estaba apareciendo la camarita de grabación de la otra clase. Lo que va a favorecer los factores de transcripción del ADN, iniciar un aumento en la síntesis de proteínas, y obviamente la testosterona, que es una de las principales vinculadas con la síntesis de proteínas a nivel. Un índice elevado en la secreción de las diferentes hormonas que propicien el proceso anabólico y que disminuyan el proceso catabólico, ¿no? Todo lo contrario es, en este caso, el cortisol. El cortisol es una hormona que favorece el proceso de catabolismo muscular o que frena el proceso de anabolismo. O sea, es antianabólica en el caso del músculo, ¿eh? O propicia el proceso de catabolismo, ¿no? Y uno de los ejes principales que se analizan como biomarcadores a nivel de la sangre es relacionar el eje testosterona-cortisol. O sea, cuánto de testosterona tenés dividido la cantidad de cortisol que tenés en miligramos cuantificados por un análisis de sangre. Y el ratio entre los dos te puede marcar una tendencia hacia el sobreentrenamiento y la incapacidad del sujeto de poder adaptarse progresivamente al trabajo, ¿no? Ojo que, como les dije, el cortisol puede subir por una falta de descanso producto de la dosificación del ejercicio físico, pero también puede subir por estrés desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es un agente
estresor principal, este cortisol, que naturalmente tendría que estar en el cuerpo, pero ninguna de las hormonas es bueno que esté durante mucho tiempo en el cuerpo, ¿no? Las hormonas tienen lo que se llama una secreción pulsátil, o sea, viene un estímulo, se segrega y después llega a un tope a nivel sanguíneo y después tiende a disminuir. Y tiende a disminuir porque ya cumplió su función y existen enzimas que se encargan de degradar la función misma de la hormona para que no siga cumpliendo función, ¿no? Algo similar sería una de las mioquinas que vimos en la clase pasada, recuerdan que la miostatina es un inhibidor del proceso de anabolismo muscular y ¿cómo se llama esto? La síntesis de proteínas. Antes llamada somatotrofina, se sabe que se segrega por ejemplo, intensidad del ejercicio moderadas a máximas y tendencia a baja recuperación, o sea, micropausas o pausas entre una serie y la otra. Entonces vos trabajás cargas moderadas máximas o cercanas a los valores maximales, por ejemplo, muscular, en hipertrofia estamos hablando, y pausas cortas a bajas recuperaciones, y eso se sabe que es un estímulo para el aumento de la hormona de crecimiento. El estrés metabólico, producto del aumento de la acidez, y acuérdense que la acidez no viene del ácido láctico, por favor se lo pido, el aumento de la acidez derivada del ATP, sin la capacidad de poder resintetizar ATP a la misma capacidad que se degrada, eso tiende a provocar acidez. También tiende a aumentar la hormona de crecimiento, el aumento de la temperatura corporal, también tiende a aumentar los niveles de hormona de crecimiento, gasto energético, cuanto más gasto energético tengas, más tendencia o glucemia podés llegar a tener si no tenés una correcta ingesta, y el descenso de ácido nítrico lo que te está diciendo es que tenés menos energía disponible. El aumento enérgica, o sea, los trabajos por lo general de intensidad moderada con alta tasa de acidez metabólica suelen ser ejercicios de intensidad elevada, y eso acompañado de la estimulación del sistema adrenérgico, ¿sí? O sea, de la fase del sueño, dentro de la fase del sueño hay un sueño que se llama sueño REM, una subfase del sueño profundo, y en esa fase del sueño profundo se le denomina sueño REM, es donde mayor secreción de hormona del crecimiento tenemos. Por eso la de la calidad del sueño en la procesión del individuo y la implicancia de calidad del sueño en los sujetos, tanto deportistas como no deportistas, para el constante de la carga interna del individuo con relación al cual fueron sometidos durante las sesiones de entrenamiento, ¿sí? Después a lo largo de la charla, no sé si en este cuatri, si nos alcanza, pero si no el cuatri que viene vamos a hablar de cronobiología y de cómo los ritmos de luz y oscuridad indican las respuestas hormonales dentro de las cuales se encuentra el sueño y la capacidad del sueño, y el sueño como elemento principal de calidad, digamos, en la adaptación. Y ahí, profe, influyen las pantallas, viendo, ¿no? Claro, porque dentro del sistema nervioso tenemos un sistema nervioso que, bueno, es el hipotálamo, pero después tenemos otra parte del sistema nervioso, la glándula pineal. La glándula pineal está íntimamente con diferentes porciones del sistema nervioso o que están relacionadas con la retina. Entonces, los factores de luz, no importa de dónde venga la luz, si viene de la pantalla, si viene de la pantalla de la tablet, la pantalla de una televisión, o la misma luz, tiene el hipotrecomino, la ley igual. Y tu glándula pineal agrega aumentos de una hormona que se llama melatonina, y la melatonina es la hormona que
favorece el proceso de sueño. Más luz está recibiendo la retina, más se retrasa la secreción de melatonina. Se retrasa esa secreción de melatonina, más tarde empiezan las fases de sueño. Y si vos te seguís levantando a la misma hora, hay una parte del sueño que la estás acortando. Y al acortar esa parte del sueño, perdés calidad del sueño. Entonces, por eso se recomienda no utilizar, o por lo menos si la utilizas los celulares, usarlo en el modo oscuro, que tiene menos brillo. Y eso es un quilombo, por ejemplo, el que compite cambiando de uso horario, los tenistas, por ejemplo, que un día compiten acá, se suben al avión, compiten en la otra parte, es un quilombo bárbaro, y eso se llama jet lag, que eso también lo vamos a hablar, y cómo influye ese jet lag en la cronobiología del individuo, ¿no? Si me entra el tema en este cuatrimestre, lo ponemos, si no, va a entrar en el cuatrimestre que viene. Bueno, Profesor, disculpe, ¿a qué hora o en qué momento del sueño se libera más hormonas que sean beneficiosas para el organismo? La hormona de crecimiento se libera principalmente cuando se produce el sueño REM. ¿Sí? El sueño REM no es un horario, ¿no? Es dentro de la fase de sueño profundo. Todos nuestros sueños se dividen en dos fases: sueño superficial y sueño profundo. Sueño superficial es cuando vos estás acostado, estás así, medio somnoliento, ¿verdad? Cualquier ruidito te despierta. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que es. Y sueño profundo es cuando se puede caer un techo que vos ni te enteraste, ¿no? Vos siempre pasás por esas dos fases: sueño superficial, sueño profundo. Sueño superficial, sueño profundo. Es cíclico, digamos, ¿no? Lo ideal sería que por lo menos vos tengas 3 fases de sueño REM antes de despertarte, ¿no? Entonces vos vas pasando de sueño superficial a profundo. Dentro del sueño profundo vos tenés una subfase que es el sueño REM. ¿Sí? Sueño REM se llama así porque es la sigla de movimiento rápido de los ojos, que es el momento donde nosotros soñamos, ¿no? Y ese sueño REM, que tiene una alta activación, digamos, de nuestro sistema nervioso, es donde se segrega, donde se observa que hay mayor secreción de hormona del crecimiento. ¿Sí? Pero no es un horario, sino es dentro de esa fase, ¿no? No es que de 4 a 5 vos segregás hormonas, no. Es dentro de la fase del sueño REM. Y va a depender la calidad del sueño que tengas con relación a la secreción o no de esa hormona. ¿Sí? Bien. Los efectos de esta hormona, o sea, la hormona del crecimiento, tengan en cuenta que persisten más allá de la terminación de la sesión de entrenamiento. O sea, no es que, listo, ya está, se segregó hormona, listo, ya está, bajó todo. No. Las acciones que genera esa hormona siguen estando activas, ¿sí? Encontrando los mayores valores de concentración en el periodo de recuperación. Esto es principalmente cuando hacemos trabajos de fuerza. Cuando se hacen trabajos aeróbicos de moderada intensidad, se observa el valor más alto de hormona del crecimiento principalmente en la intrasesión, o sea, durante la sesión, y después tiende a bajar. En cambio, los trabajos de fuerza, se observa que la hormona va subiendo, pero el pico más alto lo alcanza después de la sesión. ¿Sí? Como acá le puse, hasta dentro de 1 hora después de terminar la actividad vinculada al trabajo de fuerza. Eso habría que agregarlo acá en el Power. Entonces, Profe, por eso se recomienda, si uno está trabajando la fuerza, comer bien, ¿no? Luego del entrenamiento. claro, después de entrenar, existe una ventana. En realidad, este concepto que les voy a decir ya está actualizado, ¿no? No hay una ventana de 1 hora, hora y media, como antes se decía, que en ese periodo tenías que comer aminoácidos. Sí, en ese tiempo. Química, claro. Sino que ahora se sabe que está más ampliado. ¿Sí? ¿Cuánto más ampliado? El dato no te lo puedo dar, pero seguro Walter el año que viene te lo va a decir seguro. ¿Sí? Pero no es que ni bien termina de comer, tenés que rápido ir ahí al vestuario y clavarte todos los aminoácidos. No. Tenés un tiempo. ¿Sí? No, tampoco tenés que terminar de comer y pum, churrasco. No, tenés un tiempo. ¿No? Entonces, pero no te sabría decir cuánto, pero sí se sabe que no es tan necesario ni bien terminás aumentar la ingesta. ¿Sí? Pero sí es importante, obviamente, aumentar la ingesta, ¿no? Porque vos necesitas, por un lado,
mayor cantidad de nutrientes para poder fabricar nuevos sarcómeros y al mismo tiempo energía, porque si vos no tenés energía, ni por casualidad vas a generar nuevas proteínas contrarias. ¿Sí? Entonces, la hormona del crecimiento es estimulada por la hormona estimuladora del crecimiento, pero a su vez también es estimulada y empujada por la testosterona, es estimulada por los estrógenos. Acuérdense que los estrógenos son aquellas hormonas de origen ovárico principalmente, que regulan o que van fluctuando a lo largo del ciclo menstrual y que tienden a aumentar principalmente y en forma mucho más marcada en la primera fase del ciclo, o sea, antes de la ovulación. Después de la ovulación tienden a bajar y tienden a hacer un pequeño aumento nuevamente después de la ovulación, y si no se produce ningún tipo de fecundación, se produce una deprivación hormonal en donde tanto los estrógenos como la progesterona bajan en forma abrupta y eso estimula la menstruación. ¿Sí? Pero acá lo que vamos es que los estrógenos son hormonas que estimulan también a la hormona del crecimiento. Pero fíjense que las tiroides, las hormonas tiroides también. ¿Sí? El sueño profundo, como dijimos, la ingesta de aminoácidos, que esto es en parte lo que estábamos hablando ahí con el compañero, el aumento de adrenalina, y fíjense que es inhibida por la somatostatina, que es una hormona también derivada del páncreas, y por el cortisol, o sea, agentes estresores como el cortisol o derivados del cortisol disminuyen la activación o la capacidad del sujeto de mejorar o de adaptarse al estrés físico. Bueno, esto ya lo dije, potencia el crecimiento de diferentes tejidos del cuerpo y no solamente el muscular, ¿sí? Que a su vez es estimulado por el factor de crecimiento de insulina. Tiene liberación pulsátil, o sea, no es que aumenta todo el tiempo y va a depender de la carga, de la magnitud de la carga que ustedes hagan. ¿Sí? Por ejemplo, trabajo de intensidad moderada alta con pausas bajas. ¿Sí? Posee una vida corta media de 25 minutos, o sea, no que está eternamente elevada, y viaja a unidad de una proteína. Viaja unida a una proteína, no mucho para agregar. Y el número de receptores en los niveles hormonales es directamente proporcional. ¿Qué significa? Que ustedes saben que la hormona trabaja uniéndose a un receptor. Y ese receptor es el que lee la información de la hormona y cumple la función. Bueno, los receptores no son eternos, ¿no? No es que tenemos los mismos receptores de hace 5 años atrás. No, los receptores son modificables en cuanto a su cantidad y a su calidad de trabajo. Y son proteínas. Entonces, a mayor estimulación de esos receptores, el organismo tiende a incrementar la cantidad de esos receptores, ¿no? Y al incrementar la cantidad de esos receptores, vos necesitas menos respuesta hormonal para cumplir el mismo efecto. Por eso una de las adaptaciones que se suele ver en algunas hormonas es que en sujetos entrenados, el mismo tipo de esfuerzo tiende a producir una menor descarga hormonal, porque al tener más receptores, necesita menos hormona para cumplir la misma función. Y como les decía antes, no trabaja sola, sino que trabaja combinada con el factor de crecimiento insulínico y obviamente la testosterona. Y esto es lo mismo que veníamos hablando antes. Los trabajos de fuerza tienden a disminuir el trabajo, digamos, de la hormona del crecimiento si el ejercicio tiende a ser más aeróbico. Eso se lo puse entre comillas, pero porque en realidad no va a ser aeróbico. Trabajando al 70, 60, 55 no va a ser aeróbico. El trabajo de pesas se puede considerar como aeróbico cuando se trabaja menos del 30% de un RM. Por eso le puse entre comillas aeróbico. A lo que quería hacer referencia es que va a ser con menos intensidad. Entonces, trabajo por debajo del 70% de un RM y pausas largas tienden a bajar los niveles de hormona de crecimiento o no subir. Y trabajos más glucolíticos, del 70, el 80, un poquito más de un RM, combinados con pocas pausas, tienden a aumentar. ¿Sí? Y en el trabajo aeróbico tiende a aumentar los niveles de hormona de crecimiento cuando se trabaja a intensidades moderadas altas, la mayor del 75% del VO2.
Si son trabajos muy de baja intensidad, tanto no aumenta. ¿Sí? Aumenta obviamente, pero no en demasía en comparación a esfuerzos por encima del 75. ¿Sí? Podemos decir que está bordeando ahí, en un trabajo continuo, la zona de umbral, la zona de umbral de lactato, dependiendo obviamente del sujeto, ¿no? ¿Qué pasa con el factor de crecimiento insulínico? Bueno, trabajan junto con la hormona del crecimiento y están relacionados con los receptores de insulina, por eso recibieron ese nombre. Y tiende a ser disminuido por el cortisol, o sea, el cortisol va en contra, digamos, de obviamente las hormonas anabólicas. La vida media es mayor, eso es interesante, pero esto principalmente porque es una sustancia química que también participa en la señalización intracelular. Bueno, los receptores son similares a insulina. La función principal es inducir a la hipertrofia, ¿no? Y incrementarse los niveles levemente durante el trabajo y la recuperación del esfuerzo. O sea, en el esfuerzo, propiamente dicho, pero principalmente en el esfuerzo porque funciona como una mioquina. Y mantenerse en la recuperación después del ejercicio y ahí potenciada más también por la hormona del crecimiento, como vimos antes. ¿Sí? Y obviamente a medida que van pasando los minutos va disminuyendo su acción. ¿Por quién es la secretada la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento por la hipófisis. Sí. La hormona del crecimiento por la hipófisis. Profe. Sí. Ay, perdón, no sé. ¿Todo esto trabaja paralelo a la inhibición de la miostatina? Claro. Cuando vos necesitas potenciar la activación de la síntesis de proteína, vos tenés que hacer que todos los agentes que evitan la síntesis de proteínas estén apagados. Entonces, lo que va a pasar es que dentro de la célula, el factor de crecimiento insulínico va a provocar la inhibición de la miostatina. Y va a permitir que la cascada de señalización de la síntesis de proteínas se dé. ¿Sí? Ahora, eso siempre va a pasar siempre y cuando vos tengas energía y aminoácidos. Si vos no tenés energía de aminoácidos, pindonga, no va a crecer nada. ¿Sí? Profe, perdón que le interrumpa. Pusieron si puede poner la filmina anterior un segundo, antes de que siga. Ahí está. Está lloviendo, che. Qué lindo para estar comiendo algo rico. ¿Estamos? ¿Ya copiaste? Mientras tomo agüita. ¿Cómo era el nombre de este péptido? Factor de crecimiento insulínico. Ahí está escrito en inglés. Insulin Growth Factor. La mayoría de las veces lo vas a ver en inglés. Por eso te lo puse así. Listo, porque creería que ya estaba. Bueno, si quieren hagan captura de pantalla, más fácil. Vayan haciendo captura de pantalla, abran un PowerPoint y van pegando el coso y ya está. Más fácil. Bueno, testosterona. La testosterona es obviamente la hormona sexual principalmente masculina, pero también está presente en las mujeres, ojo. Las mujeres la fabrican a partir de la corteza suprarrenal. En el varón se hace por la corteza suprarrenal y también derivado de los testículos, obviamente. La regulación está determinada por el eje hipotálamo, hipófisis, testicular o gonadal, que es lo que vimos en las filminas anteriores. La testosterona es la que tiene el marketing, ¿sí? Pero en realidad la que es activa, la que termina cortando el bacalao, digamos, la que hace la función, es la que se llama la dihidrotestosterona, que es la que termina actuando sobre los factores de transcripción, ¿no? Y luego, obviamente, sobre los ribosomas. Solamente el 3% de esa testosterona suele viajar libre en el plasma. El resto está unido a las proteínas. Entonces, ese 3% es el activo, el que funciona, ¿no? Los efectos de las hormonas son, por un lado, virilizantes, y eso se dice que tiene acciones androgénicas,
y anabólicas, o sea, trópicas, de estimulación. Entonces, un andrógeno anabólico, ¿no? O sea, tiene funciones virilizantes y trópicas de estimulación. Y esto es lo que les decía antes del nivel o el ratio testosterona-cortisol, que se hace por análisis de sangre. Recomendaciones para aumentar los niveles de testosterona. Utilizar ejercicios de grandes masas musculares. ¿Sí? Alta intensidad de carga. ¿No? Gran cantidad de ejercicios o series. ¿No? Cortos intervalos de pausa. Acá no sé si lo puse, pero vamos a ponerlo acá. Habría que agregarlo. Tratar de que en las últimas repeticiones de las 2 últimas series, llegar al fallo. No necesitas llegar al fallo muscular en todas las series. Por ejemplo, hacer pre de pecho, no tenés que hacer el fallo muscular en todas las 4 series, ¿no? Pero sí se recomienda que las últimas 2, principalmente la última, ¿no? Pero por lo menos en las últimas 2, la última repetición de la anteúltima sea cerquita del fallo, o sea, que te quede un RIR de 1, por ejemplo. Y en la última de todas también, que no te quede mucho resto, o sea, que en las 2 últimas te quede un RIR de 1. ¿Bien? O sea, eso es lo que tiende a generar aumento de testosterona. Esto hablando de entrenamiento de hipertrofia. Claro, con hipertrofia. Sí. ¿Qué sería un corto intervalo, profe, más o menos en tiempo? Y pausa no mayor a 1 minuto. Lo que pasa es que ahí entramos con la forma de ordenar el ejercicio, los ejercicios. Porque, por ejemplo, si vos haces pre de pecho, 4 series, ponele, con pausas entre cada una y recién ahí pasás a aperturas, es una cosa. Diferente si vos haces una super serie o una serie combinada, en donde haces pre de pecho y después sin pausa le metes las aperturas. Entonces, cuanto más ejercicios vos agrupes, vas a necesitar una pausa más larga, porque si no la siguiente serie no la vas a poder hacer. Entonces, si hablamos de series y repeticiones, o sea, ejercicios sueltos, digamos, ahí las pausas no tendrían que ser mayores a 1 minuto. Si vos te vas para hipertrofia, estamos hablando, fuerza máxima no, estamos hablando de hipertrofia. Si vos ya te vas a super series o a series combinadas, bueno, ahí ya vas a necesitar más pausas. 1 minuto y medio, quizás hasta 2 minutos, ya 2 minutos tendría que ser con mucha sobrecarga, ¿no? Pero la idea de la hipertrofia es vos generar la mayor cantidad de trabajo muscular en el menor periodo de tiempo posible. Es un trabajo donde vos buscás alta densidad de trabajo, o sea, pausas cortitas. Y una consulta en relación a esto, perdón, con lo que es en personas que, por ejemplo, tienen, porque me pasa bastante, que trabajan mucho, tienen un alto estrés psicológico, estimular estos factores, ¿favorece a la inhibición del cortisol y que baje ese nivel de estrés constante o lo empeoro con esto? No, o sea, lo que vas a hacer es que pasa que depende cómo cada uno le pega el ejercicio. Hay gente que necesita hacer ejercicio para liberarse de su estrés psicológico. Entonces, hace ejercicio más que nada para sacarse el mambo de la cabeza. ¿Sí? Y hay otra gente que hace ejercicio, pero sigue con los mismos kilos, o sea, no lo utiliza como tratamiento para liberarse de ese estrés. ¿Sí? Entonces, ahí va a depender mucho de la cabeza de cada uno. Lo que sí te puedo decir es que si la persona constantemente está bajo una presión desde el punto de vista psicológico, el problema principal que va a tener es que le va a costar muchísimo adaptarse al esfuerzo. Entonces van a necesitar trabajos físicos en donde tampoco le des tanto estrés mecánico y tanto estrés metabólico, porque le está sumando más, le está como tirándole alcohol al fuego. ¿Sí? Entonces, quizás en esos casos te conviene hacer más trabajo, combinar trabajos aeróbicos con trabajos de fuerza, meter trabajos de relajación al final, ¿no? Meterte más sobre la ventilación, la relajación, ¿no? Tratar de hacerle bajar el quilombo del estrés psicológico. ¿Sí? Y hay otros que no, que son más salvajes.
viste que, no, dame, quiero hacerme mierda porque me quiero sacar el quilombo del laburo, bueno, eso es otro, pero depende cómo le pega a cada persona, ¿sí? Bueno, vamos con la insulina. Hormona, una de las hormonas principales que regula la glucemia en el páncreas, o sea, secretada por el páncreas, es una hormona la hiperglucemia, o sea, el aumento de la glucemia estimula la insulina, ¿no? Y la hipoglucemia, o sea, el descenso de la glucemia, estimula el glucagón, que es el otro par. El receptor de la insulina está ubicado en la membrana, nunca entra la insulina a la célula. Y activa un segundo mensajero que son los GLUT, que lo hablamos la semana pasada, GLUT4, transportadores de glucosa, ¿no? Que es lo que facilita el ingreso de la glucosa al músculo. En realidad al músculo y a la célula del tejido adiposo, a la célula del tejido nervioso. En el ejercicio tiende a bajar la insulina, ¿no? Y tiende a elevarse al finalizar el ejercicio. Por eso también la importancia de la alimentación post-esfuerzo. Porque vos estás teniendo naturalmente una hormona que sube, que favorece que los alimentos ingresen a la célula. La disminución es representante de la intensidad del esfuerzo, ¿no? Y el nivel de adrenalina, porque la adrenalina inhibe a la insulina, ¿sí? Más allá de que en algunos trabajos de investigación se observó que en pruebas de larga duración, llámese maratón o incluso ultramaratón o incluso el Ironman, se observa que vos tenés niveles elevados de adrenalina, pero también coincide con los niveles elevados de insulina, ¿sí? Pero solamente se observa en esos casos, no es común en el resto de las actividades. Bueno, ahí justo lo que puse yo recién, al final. ¿Sí? Pero eso se ve solamente en ese grupo de individuos, ¿no? La insulina, antes de pasar, la insulina es una hormona muy importante para la regulación, tanto sea de la glucemia, como de la activación o inhibición de las grasas, como la utilización de los aminoácidos. O sea, la insulina es una hormona crucial a la hora de la utilización de los nutrientes. El aumento de insulina favorece la formación de grasas, o sea, la lipogénesis, la formación de lípidos, e inhibe la utilización, o sea, baja la posibilidad de que vos puedas utilizar o disponer de las grasas como fuente energética. También favorece que ingresen aminoácidos al tejido muscular, ¿no? O sea, imitando o limitando la posibilidad de los nutrientes de formar parte de la biosíntesis de proteínas, ¿no? Que apunto con esto, que no solamente la insulina, si bien estaba más asociada a la glucemia, no solamente indicativo directo de la glucemia, sino que también participa en el resto de los macromoléculas. No sé, ¿Qué pasa con la vitamina? Vale. Personas que son resistentes a la insulina, directamente no la secretan. No, al contrario, segregan el doble. Claro. Porque el receptor tiene cierta sensibilidad, como les decía antes, a la hormona. Cuando se dice que vos sos resistente a la insulina, que son el caso de los diabéticos tipo 2, el problema que tenés es que la molécula, la proteína que forma el receptor, a algo mal le funciona. Que puede ser el receptor que funciona mal o la cascada de señalización interna que funciona mal. Algo funciona mal. Y la cuestión es que la insulina que anda bien y se segrega bien va y se junta o se quiere juntar con el receptor. Pero el receptor es resistente, o sea, es como que no quiere unirse. Entonces, para el músculo o para la célula que tenga receptores le da igual. La cuestión es que no se unieron. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, bueno, vamos a sintetizar más para ver si haciendo más logro vencer esa resistencia. Entonces, la persona que tiene resistencia a la insulina cursa con hiperinsulinemia. O sea, en la sangre tiene mucha insulina. Y al tener mucha insulina se le arma un quilombo de la gran pepa. Porque la insulina elevada durante mucho tiempo no es buena. Y genera alteraciones cardiovasculares, alteraciones cardíacas, valga la redundancia, alteraciones en el tejido adiposo. O sea, te genera un quilombo importante por todos lados. Con el detrimento de que todavía no puedes utilizar los hidratos de carbono ni los aminoácidos. Y te desequilibra todo el metabolismo de los 3 macronutrientes.
¿no? Entonces, es un tema. Por eso el ejercicio físico es fundamental para la persona que padece resistencia a la insulina, porque favorece la sensibilización de ese receptor y la fabricación de nuevos receptores que tienen a esa sensibilizada, que está sensibilizada. Lo que pasa es que los sujetos que padecen ese tipo de trastorno tienen que trabajar intensidades más altas en comparación al trabajo que haría la gente que tiene diabetes tipo 1. Porque el que tiene diabetes tipo 1, el problema es que no fabrica insulina. Acá, pero el receptor anda bien. El quilombo es el que tiene el receptor que anda mal. Y otro quilombo que le puede pasar es que como el páncreas empieza a segregar mucha insulina, las células del páncreas terminan disminuyendo su capacidad de trabajo. O sea que a la larga puede terminar también con el quilombo de que tampoco fabrica insulina. Entonces tiene resistencia a la insulina y encima no segrega insulina. Entonces tiene resistencia a la insulina y se tiene que inyectar insulina. O sea, más quilombo todavía. ¿Sí? Esto es un tema. Bueno, Profe, puede ser que a veces también eso, la resistencia a la insulina, sea por la calidad de la insulina que segrega el páncreas. sí, también. Sí, puede ser por cualquiera de los factores. O sea, o por el tipo de insulina o por la proteína misma del receptor o por las moléculas que son activadas por el receptor, o sea, por la unión de la insulina con el receptor. La cuestión es que cualquiera de esos pasos no funciona o funciona mal y no se terminan de activar los transportadores de glucosa. Entonces, como no se activan esos transportadores, no puede ingresar la glucosa. ¿Bien? El ejercicio físico se sabe que activa los transportadores simplemente por el aumento de calcio. Y ahora ustedes ya saben que también aumentan los transportadores por el aumento de la MPK. Pero para que aumente la MPK, tiene que aumentar la intensidad del esfuerzo. Porque vos tenés que aumentar los niveles de ADP. ¿Sí? Y eso lo único que lo hace es el ejercicio. No hay ninguna pastillita que vos puedas comer, inyectarte, que te aumente el ADP, que te aumente el calcio intramuscular. Bueno, ¿qué pasa con la adrenalina y la noradrenalina? Bueno, tanto una como la otra son sensibles a las cargas de trabajo. ¿Sí? La adrenalina es la hormona que se segrega cuando aumenta la intensidad por encima del umbral del lactato, digamos, ¿no? Eso seguramente lo tienen claro. Y la noradrenalina se suele aumentar con intensidades más bajas. O sea, cuando vos salís y haces un trotecito suave, así medio pedorrín, aumenta la noradrenalina. Pero no te aumenta tanto la adrenalina. La adrenalina te aumenta cuando haces actividades de más intensidad. ¿Sí? Fíjense que para volver a sus tiempos, a sus valores de base, fíjense que la adrenalina, con una carga submáxima, a los 10 minutos ya está. En cambio, para cargas máximas de 2 a 3 minutos, le va a tomar. ¿Sí? Por eso se observa, sobre todo en sujetos que hacen trabajo de alta intensidad o trabajo de hipertrofia, que incluso 2 o 3 días posteriores al día que trabajaron esa carga, se observa un aumento en el flujo sanguíneo hacia ese músculo que está en reparación. Eso se da principalmente por el aumento de noradrenalina. Y se nos está por terminar de nuevo el enlace. Así que vamos a cortar acá para que no se nos corte. Vamos a seguir con un nuevo enlace. Chuc, chuc. Se nos va a cortar, así que volvemos a entrar. Que esa tasa de flujo sanguíneo no es que baja de golpe ni mientras terminas la sesión, sino que incluso se puede mantener elevada, no igual que cuando estaba haciendo ejercicio, pero sí más alta que antes de empezar la sesión de ese día, con relación a un día, 2 días, incluso posteriores al esfuerzo que hizo. Pero va a depender mucho de la carga de trabajo que realice. Bien. Entonces, vamos a poner a grabar de nuevo esto. Recording in progress. Entonces, seguimos. Entonces, ya lo habíamos visto. Bueno, funciones principales. Va a tener tanto funciones
cardiovasculares como respiratorios, ¿no? Obviamente la función principal de la adrenalina, y que todos lo habrán sentido alguna vez, es el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero el aumento de la frecuencia cardíaca viene acompañado por aumento de la presión arterial, mejoría en la redistribución del flujo sanguíneo, ¿sí? O sea, lo que genera principalmente es aumento de la vasoconstricción, sobre todo la noradrenalina. La adrenalina puede generar vasodilatación en algunos sectores y también cambios respiratorios que están relacionados por el aumento del ingreso de aire, digamos, hacia el sistema ventilatorio, o sea, una broncodilatación. Y metabólicas está vinculada básicamente a que aumenta la activación de la lipólisis, o sea, mejora la utilización de la capacidad de contar con lípidos dando vuelta en la sangre para disponibilidad, la glucogenólisis, o sea, la ruptura del glucógeno, y la gluconeogénesis, o sea, la formación de nueva glucosa. Y estimula la secreción de otra hormona muy importante, que es la tiroidea. La hormona tiroidea va a facilitar el aumento del metabolismo del organismo, ¿sí? Así como también el glucagón, que lo estuvimos hablando, que también favorece el aumento, digamos, de la glucemia, y de la renina, que es una hormona que está relacionada con la presión arterial. ¿Sí? Esto con relación a la adrenalina y noradrenalina. Y acá lo que les decía, ven que a intensidades bajas, por ejemplo 60%, los niveles de noradrenalina ya empiezan a aumentar. ¿Por qué? Porque esta se encarga de redistribuir el flujo sanguíneo. Entonces vos agarrás, te haces un trotecito suave, vas a pedalear un ratito a la bici en el gimnasio y vos ya empezás a tener redistribución del flujo sanguíneo. Pero vos no estás con taquicardia, vos no tenés frecuencia cardíaca muy elevada. Empezás a levantar la frecuencia cardíaca a partir del 80% del VO2. Ahí empieza a aumentar mucho más. ¿Y por qué? Porque aumentan los niveles de adrenalina, ¿no? Entonces, la adrenalina se segrega con intensidades altas. La noradrenalina ya empieza a aumentar con intensidades moderadas. ¿Bien? ¿Qué pasa con las hormonas tiroides? Dale, pregunte. Para un post-esfuerzo, digamos, no sé, después de un partido, realizar algún trote suave podría beneficiar a que se active esta noradrenalina para redistribuir un poco la sangre, ¿o no? No, vos pensás que cuando terminás el ejercicio tenés las arteriolas así abiertas. O sea, no necesitas ningún esfuerzo, ya están así abiertas. Y se van a quedar así abiertas durante un periodo largo de tiempo. De hecho, si vos te medís la frecuencia cardíaca cuando terminás el ejercicio y a la hora, vos vas a ver que obviamente bajó, pero quizá no está al mismo nivel que antes después del partido. ¿No serviría entonces el trote post? No, si te gusta trotar, hacelo. Si te gusta trotar... Viste que algunos con la intención de regenerar, dicen, pero... No vas a regenerar un poco, nada. No, por eso. Si a vos te gusta para liberar, para desestresarte, yo qué sé, hacelo. Pero después, para esto no se sirve para nada. No. Bueno, las hormonas tiroides son estimuladas por el estrés, obviamente, producto y produciendo dos hormonas, ¿sí? Que son las hormonas T3 y T4. ¿Sí? La más activa es la T3. La T4 es menos activa, o sea, es activa pero menos activa. ¿Sí? La regulación de estas dos está principalmente por la glándula tiroides, obviamente, como por la regulación periférica, o sea, por la degradación periférica. O sea, cuanto más se estimula la tiroides y menos se degrada a nivel periférico, más cantidad hay. Porque segregas más y rompes menos, entonces te queda más cantidad. ¿Sí? Entonces es un equilibrio entre una cosa y la otra. ¿Se acuerdan que les había dicho que las hormonas no están todo el tiempo elevadas, sino que se van degradando, se van rompiendo para que no sigan cumpliendo su función? Bueno, cuanto más rompes, menos vas a tener. Y lo equiparás con segregar más. Ahora, si vos segregas mucho y no rompes mucho, vas a tener mucha más cantidad de hormonas. Pero no hay nadie que te lo equilibre. Se segrega de manera pulsátil, siguiendo un patrón circadiano, principalmente a lo largo de la noche. Principalmente dentro de la fase del sueño, la noche también aumentan los niveles de hormonas tiroides. ¿Y por qué? Porque principalmente te sirve para, por ejemplo, favorecer el consumo de oxígeno.
Cuando estás regenerando el cuerpo necesitas consumo de oxígeno. Necesitas hormonas tiroides para la síntesis de proteínas, principalmente de enzimas y mitocondrias. Y está relacionado principalmente con aquellos genes que activan la síntesis de meromiocina pesada. Ustedes saben que en la cabeza de la miocina tenés unas proteínas que se llaman meromiocina, que son livianas o son pesadas. Bueno, la meromiocina pesada es la que está activada principalmente en las fibras rápidas. Entonces participa principalmente en los procesos de hipertrofia sobre las fibras rápidas, no tanto sobre las lentas. Aumenta la lipólisis, aumenta la glucólisis y aumenta la formación de nueva glucosa. Por eso gluconeogénesis. Y tiene la particularidad de favorecer el descenso del colesterol a partir de la producción de un líquido que se llama líquido biliar o bilis, en la vesícula. En la vesícula biliar que está en el hígado y que participa en la digestión de las grasas, ¿no? Es inhibida por el cortisol y la somatostatina, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tiene el cortisol como regulador negativo, digamos, de todas aquellas hormonas que favorecen el desarrollo. Y acá llegamos a nuestro amigo el cortisol. Segregada principalmente por el estrés y el sobreentrenamiento, ¿no? Es, bueno, que es lo que puse. Estimulada principalmente por el estrés fisiológico o psicológico emocional. Es un aliado del cerebro, ¿sí? Vamos, el principal factor que busca el cortisol es generar glucosa para llevarlo al cerebro. Y va a hacer todo lo posible para conseguir eso. Entonces, si tiene que degradar tejidos, no le importa, degrada, ¿sí? Entonces va a destruir tejidos. ¿Para qué? Para obtener alguna sustancia química que le permita fabricar glucosa, ¿no? En el proceso gluconeogénico. Y va a tratar de inhibir la síntesis. ¿Cómo? Se va a ubicar en el receptor de aquellas hormonas que favorecen la producción de la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aumenta el cortisol cuando ingrese a la célula va a tomar sus receptores para cumplir su función, pero también va a captar los receptores de testosterona. Entonces, al captar los receptores de testosterona, esa testosterona, por más que aumente, no va a tener lugar donde se pueda introducir, entonces no va a cumplir su función. Entonces va a tener una función anti-anabólica. Va a evitar el proceso natural, digamos, del anabolismo. A su vez, como lo que quiere llevar la glucosa al cerebro, le decir, muchachos, acá el que necesita energía es el cerebro, todos ustedes se joden. Entonces, a todos ustedes le corto el chorro. No le meto más glucosa a esos tejidos, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que va a cerrar el ingreso, digamos, de glucosa a diferentes órganos para que esa glucosa vaya directamente hacia el cerebro, ¿sí? Eso va a ir en detrimento de la insulina, entonces va a bajar la sensibilidad a la insulina. Por eso el estrés también es tan perjudicial para la gente que tiene resistencia a la insulina. Va a favorecer la lipólisis, porque parte de los triglicéridos es glicerol, y glicerol es un factor gluconeogénico. Y otro de los quilombos que te genera es que te tiende a generar predisposición al almacenamiento de tejido adiposo intraabdominal, que es el que más riesgo cardiovascular tiene, ¿no? Estimula el descenso de la hormona del crecimiento y la hormona tiroidea, y también inhibía las gonadotrópicas, o sea que también te puede generar quilombos en el ciclo menstrual, el cortisol, ¿sí? O sea, el estrés o el sobreentrenamiento. Y esto de que hablábamos del balance testosterona-cortisol es evidentemente un parámetro que te va a indicar hacia dónde va la capacidad adaptativa del cuerpo o no, ¿sí? Y los entrenamientos de alto volumen de resistencia, de carga dedicada a la resistencia, tienden naturalmente a incrementar los valores de cortisol. Cortisol, ojo, también aumenta en los trabajos de resistencia de moderada a baja intensidad, pero el aumento es asociado al producto del ejercicio que se está haciendo y no se sostiene elevado durante mucho tiempo. El quilombo del estrés, desde el punto de vista psicológico, es que aumenta y se mantiene elevado durante más tiempo. Ese es el problema principal. Sí.
No sería de la cursada, pero bueno, por lo menos fin de esta materia, ¿no? Dudas, consultas, inquietudes. Profe, el cortisol Recording stopped. va a aparecer más cuando está la fatiga, ¿no? El cortisol va a aumentar más cuando hay fatiga crónica. Entonces, después el cuatrimestre que viene, cuando hablemos de control diario de carga, vamos a ver cómo estimar la fatiga aguda y la fatiga crónica. Y uno de los elementos prioritarios a tratar de evitar es la fatiga crónica. Y se observa que gente con fatiga crónica tiene niveles elevados de cortisol. Pero cuando vos me hablas de fatiga en la sesión, no está relacionado la fatiga con el cortisol. O sea, puede haber. Tiene que ser Claro, pero no es una relación directa cosa con la otra. una carga muy excesiva ahí. Claro. No dentro de la sesión. Claro, no dentro de la sesión. Está bien. En cuanto al cortisol en el entrenamiento y en la medicina se le suele ver como algo malo, ¿no? Siempre como algo negativo, pero también depende de qué, ¿no? Porque no todo... Claro, no es que es malo. O sea, gracias al cortisol tenemos un montón de beneficios, no es el malo de la película. Nosotros porque lo observamos en función a las características que tiene con relación a los procesos adaptativos. Pero gracias a que hay cortisol, vos te despertás todos los días a la mañana, por ejemplo. Empecemos de ahí. ¿Sí? Entonces, no es algo malo el cortisol. El tema es desde qué punto lo estás observando y analizando. Desde el punto de vista de que si vos querés un proceso adaptativo de las células musculares, y no te conviene que haya cortisol elevado mucho tiempo, porque va en contra de los procesos adaptativos. Pero eso no significa que sea lo malo de las hormonas. Ninguna hormona es buena ni mala. Lo malo es el desbalance. Y tener una hormona determinada, no importa cuál, durante mucho tiempo elevado. Eso es malo. Claro, o sea, si yo quiero entrenar la hipertrofia, sería negativo, el cortisol, tendría que buscar el anabolismo. Y claro, si, ahí sí. Pero si quiero mejorar la resistencia aeróbica, pues pasa lo contrario. Claro, pero nosotros porque lo estamos viendo desde un punto de vista. O sea, tengan en cuenta que ninguna hormona es buena ni mala. Todas las hormonas cumplen sus funciones. El tema es que cumpla la función y desaparezca, ¿no? El tema es cuando está elevado durante mucho tiempo y se sabe que el estrés psicológico tiende a aumentar los niveles de cortisol. Y ahí está el quilombo, ¿eh? Que cada vez hay más sujetos con agentes estresores psicológicos que no pueden regular correctamente y que la acumulación de esos agentes estresores hace que esos niveles de cortisol no bajen. Y ese es el quilombo, que esté sostenido durante mucho tiempo, ¿no? Pero las respuestas hormonales normales al ejercicio no son malas, es así, está bien, no está mal. Lo que sería malo también es que esté elevado el cortisol durante mucho tiempo por una mala administración de la dosificación de la carga. O sea, que vos le des poca capacidad de recuperación a un tejido y que como consecuencia aumenten los niveles, en este caso, de la hormona cortisol. ¿Sí? Claro, el sobreentrenamiento. Claro, todo en exceso, obviamente, es lo malo. Todo en exceso es malo, ¿no? Perfecto. A ver, la insulina para un diabético es necesaria, no tiene, entonces necesita. Pero el exceso de insulina también es malo. O sea que ninguna hormona es buena ni mala, todo depende del contexto en el cual lo analizamos. ¿Bien? ¿Vamos? ¿Dudas, consultas, inquietudes? Profe, ¿y la falta, digamos, de la hormona tiroidea? ¿Qué es lo que provoca? Nada, la ausencia de cualquier hormona te hace un quilombo importante también. Porque todas las hormonas cumplen su función. Y si hay alguna hormona que vos la tenés en detrimento o en disminución, vas a tener un problemita importante en la regulación de la acción que genera. Entonces, ninguna hormona es bueno que no tengas. Siempre tenés que tener todas las hormonas naturalmente, que funcionen bien, que no estén desfasadas, ¿no? El quilombo es cuando se te van, digamos, en la cantidad o directamente no tenés. Entonces ahí ya se te da un despelote porque las funciones que cumple no las podés regular, porque para eso está esa hormona. Entonces, naturalmente, lo que se suele hacer es, el médico endocrinólogo, la médica endocrinóloga, te da algún reemplazo, digamos, de esa hormona. Entonces tenés un tratamiento farmacológico, como sería la diabetes tipo 1.
¿Bien? Profe, una consulta. Dale. Con respecto, habló sobre la testosterona, pero no habló sobre progesterona ni estrógeno. ¿Hay alguna diferencia? Sí, no es lo mismo. No, Martín, no encuentro mucha información. No, como que la información tenés de todo. Pensá que esas dos son las que están relacionadas con el ciclo menstrual. Así que ya con eso es para pensar que tenés información por todos lados. ¿Sí? Pero bueno, ahora no... A ver, los estrógenos vendrían a ser como una testosterona disminuida. O sea, más débil. ¿Sí? Así dicho, medio a lo bruto. Los niveles de estrógeno elevado potencian la capacidad de adaptación al ejercicio. Los niveles de progesterona elevado tienden a disminuir la capacidad de adaptación al ejercicio. Por eso, las cargas de trabajo relacionadas con el sexo femenino tendrían que ser moduladas en función a cómo se va comportando las acciones hormonales. ¿Sí? Sí, eso bueno, sí, pero hay diferencia en la recuperación y eso también. Eso. Con respecto al estrógeno y a la testosterona, o sea, esa diferencia. Cuanto más capacidad, la testosterona a su vez favorece que vos te recuperes más rápido. La mujer lo que tiene es más resistencia al trabajo, menor activación neuromuscular, por eso necesitan más series para hacer el mismo efecto en los trabajos, pero no es que tiene menos fuerza, o sea, la fuerza la va a alcanzar con patrones diferentes de activación neuromuscular. ¿Sí? Tranquilamente puede trabajar la fuerza, de hecho puede tener prácticamente la misma fuerza relativa en miembros inferiores que el varón. Lo que va a fluctuar, y mucho, es la fuerza de los miembros superiores y del tronco. ¿No? Pero sí se sabe que la testosterona ayuda a que te recuperes más rápido. Ok, genial. Uy, qué rostro que tiene. Qué caripel. ¿Qué pasa? Día largo hoy. Son todos serios. Ay, che, qué onda. Bueno, ahí le dejé el regalito. Regalito, formulario. ¿No? Bueno, obviamente son las 2. Así que se lo dejo ahí abierto hasta las 2:30. Tienen tiempito Profe, para... ¡Ey! Dice el cuestionario que mandó, tiene una sola pregunta. ¿Cómo tiene una sola pregunta? Dice turno, mañana noche, nada más. El mío. Ah, bueno, pongan mañana. Pongan mañana y ponen siguiente abajo. Ah, listo, perfecto. Y ahí arranca todo lo demás. Otra consulta, profe. Eso que dijo de los libros que mandó, está todo subido a la plataforma. Sí, no me acuerdo si les puse el Drive. Tiene que haber un enlace al Drive. Ah, listo, perfecto. ¿No? Bueno, gente, pásenlo lindo, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Chao, profe. Gracias, profe. Nos vemos.